Ya estamos de nuevo de regreso con ustedes, amigos, y me da muchísimo gusto tener aquí en cabina a Gonzalo Merediz Alonso. Él es el director ejecutivo de Amigos de Siancán. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pati? Muy buenas tardes. Gusto saludarte. Oye, pues a ver, Gonzalo, platícame. Es que a ver, se oye mucho de Siancán y que si área protegida y que si la reserva de la biosfera, pero se oye mucho también de Amigos de Siancán. Entonces aquí hay como un poco confusión. ¿Qué es Amigos de Siancán? ¿Qué tiene que ver con Siancán? En fin. Pues mira, es una muy buena pregunta. Amigos de Siancán es una organización de la sociedad civil, una organización sin fines de lucro, que fuimos creados justamente en 1986, ya va a ser 37 años, y justamente se creó Amigos de Siancán 6 meses después de que se decretó por parte del presidente de la República la reserva de la biosfera Siancán. En ese entonces se creó Amigos de Siancán como una entidad privada que hiciera viable ese proyecto de la reserva de Siancán. De ahí que compartamos nombre, Amigos de Siancán y la reserva de Siancán. Por cierto, Siancán significa donde nace el cielo. Qué bonito nombre. Muy bonito y perfecto para el lugar, porque el lugar es un paraíso. Entonces, pues hemos trabajado muy intensamente en cuidar la reserva de la biosfera de Siancán. ¿Ustedes la mantenían de alguna manera administrativamente? Pues ya lo tienen que vivir, ¿no? Administrativamente no, porque la reserva pertenece al gobierno federal, por decirlo de alguna manera. Okay. Es manejada por la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, pues siempre hemos colaborado muy de cerca con el gobierno federal y con las comunidades locales para hacer de Siancán una reserva viable y exitosa como lo es. Ajá. Sin embargo, pues con los años nuestro trabajo también ha evolucionado. No podemos ver a la reserva de Siancán como una cosa aislada. Está conectada con el arrecife, los acuíferos, las selvas. Entonces hemos ido expandiendo nuestro trabajo y en la actualidad Amigos de Siancán, que es totalmente independiente de la reserva de Siancán, trabaja en todo el estado de Quintana Roo, desde el Río Hondo hasta Holbox, desde el arrecife mesoamericano hasta el interior de la península. Entonces sí tenemos un trabajo muy amplio, muy diversificado, y Siancán sigue siendo una parte muy importante para nosotros, nuestro origen, nuestro corazón, nuestro nombre, pero somos cosas diferentes. De hecho, Amigos de Siancán ha contribuido a crear 14 áreas protegidas, además de Siancán, en todo Quintana Roo. 14 áreas protegidas. Así es. Entonces sí hemos tenido un trabajo muy intenso. Oye, ¿cómo cuáles? Platícame, ¿no? Por favor. Por ejemplo, Banco Chinchorro. Que es otra maravilla. Un lugar increíble. Incluso alrededor de Siancán, el decreto original de Siancán tenía 528,000 hectáreas, pero nos dimos cuenta que no cubría todo el arrecife. Entonces promovimos la creación de la reserva de la biosfera Arrecifes de Siancán, que está en la parte marina pegadita al decreto original de Siancán, y el área de protección de flora y fauna Guaymil, que está al sur de Siancán, un triángulo al sur de la reserva de Siancán, que es un parteaguas que alimenta por un lado a Bacalar de agua, de la bahía de Chetumal, y por otro lado al sur de Siancán. Entonces era una zona estratégica para el desarrollo y la conservación. Entonces esa es otra área protegida que promovimos. Yo personalmente estuve muy involucrado en Balancash, que es un área protegida que está en el centro de la península, en el punto Put, del lado de Quintana Roo, donde se unen los 3 estados. Es prácticamente selva. O varias áreas protegidas en Cozumel, algunas estatales, otras federales. Entonces, ¿en Bacalar qué tienen? En Bacalar no hay un área protegida. Debería, ¿no? Debería, fue un tema polémico. Hace algunos años intentamos promover junto con algunas autoridades, algunos actores locales, un área protegida, pero no ha prosperado el tema. Y es que la gente todavía ve a las áreas protegidas como obstáculos para el desarrollo. La gente las ve como un lugar donde no se puede hacer nada. Exacto, eso era lo que yo pensaba. ¿Por qué? Pues mira, yo creo que es como una memoria colectiva que tenemos de los primeros áreas protegidas que se crearon en Estados Unidos, incluso en México, los parques nacionales, que tenían mucho esa visión. Pero si uno revisa la ley mexicana, las áreas protegidas tienen un sentido social muy fuerte y un sentido de desarrollo muy fuerte. Son instrumentos de desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque si no tienes recursos naturales, pues no puedes desarrollarte como sociedad. Lo vemos, el haber desmontado la vegetación de la playa, que nos ha ocasionado pues que nos estemos quedando sin playa, ¿verdad? O el contaminar el agua, pues hace que un cenote transparente se vuelva verdoso. En fin, hay una serie de problemas para el desarrollo derivados de no cuidar el medio ambiente. Y, por ejemplo, en Siancán, la comunidad de Punta Allen, por poner un ejemplo, es una comunidad próspera que
ha podido mantener la pesca de langosta a lo largo de las décadas de manera sustentable, porque hay una serie de trabajos que se han hecho para que al estar en un área protegida se pueda conservar el recurso y aprovechar. Entonces ellos siguen generación tras generación aprovechando la langosta, cuando en otras zonas de Quintana Roo ya esa pesquería casi desapareció. Claro. Entonces hay que verle ese sentido social a las áreas protegidas. En Bacalar sería un área protegida para garantizar que esa belleza natural, que es la que atrae a los turistas, claro, se preserve, ¿no? Claro. Oye, platícame, bueno, qué maravilla de verdad lo que están haciendo amigos de Siancán, ¿eh? No tenía idea de que estaban haciendo ya varias áreas protegidas. Sí, ya hace varios, es un trabajo de varios años. Ya en la actualidad no es tan fácil establecer áreas protegidas, por supuesto. Pero sí, varios, casi 1,5 millones de hectáreas de Quintana Roo están protegidas. Son muy buenas. Por el trabajo de amigos de Siancán, la colaboración con las comunidades, con las autoridades. Ahora, platícanos, ¿qué es Siancán? Bueno, sí es una reserva, un área protegida, pero ¿qué es? ¿Cuántas hectáreas? ¿Qué? Mira, Siancán la verdad es que es un tesoro. Somos afortunados los quintanarroenses de tener un lugar como Siancán. Justamente por esa belleza natural se promovió como reserva de la biosfera en los años 80 uh-huh. y se decretó una de las primeras reservas de la biosfera en nuestro país. Tan importante es que al año siguiente la UNESCO la declaró Sitio Patrimonio de la Humanidad. O sea, no es cualquier cosa. Sí, es tan importante que la humanidad lo reconoce como parte de su patrimonio. Es un lugar también muy interesante porque tiene selvas, tiene humedales, tiene arrecifes, tiene unas bahías que permiten esta pesca de langosta, tiene ríos subterráneos, un acuífero muy importante. Es como un resumen de la riqueza natural que tenemos en la península de Yucatán. Y es un lugar con estas 3 áreas protegidas que te mencionaba, entre Siancán, arrecifes de Siancán y Guaymil. Estamos hablando de 651,000 hectáreas protegidas, pero protegidas como un instrumento para favorecer el desarrollo de las comunidades locales. Padrísimo. Oye, de ahí que todo esto que me estás explicando, de ahí que tenga tantos ecosistemas, ¿no? Pues sí, ahí justamente llega todo el agua del centro de la península, entonces facilita que se formen estos humedales costeros, los manglares, las selvas, que en la parte periférica. O sea, es un lugar muy particular que facilita que todos estos ecosistemas interactúen. Qué maravilla. Oye, se habla mucho de la biosfera, pero ¿qué es la biosfera? ¿Cómo se compone? Vamos a aclarar también ese asunto. Mira, eso es algo también importante. La biosfera es pues toda la capa que cubre al planeta Tierra donde hay vida. Uh-huh. Y una reserva de la biosfera es un pedacito de esa biosfera que se reservó, se protegió, se delimitó para garantizar la preservación de los recursos de la biosfera en esa porción. Entonces una cosa es la biosfera, que es a nivel global, y una reserva son pedacitos de esa biosfera que los distintos países protegen para la posteridad como patrimonio. ¿Y qué objetivo tiene la creación de las reservas de la biosfera? Mira, aquí es muy interesante porque a nivel internacional la UNESCO promovió hace muchos años, en los años 70, 80, el concepto de reserva de la biosfera, justamente para romper ese paradigma de que los parques nacionales no se podían tocar y eran para conservación pura. Entonces el concepto de reserva de la biosfera fue muy revolucionario en su momento porque permitió la interacción de la gente con la naturaleza. Es un concepto que permite proteger los recursos naturales y aprovecharlos de manera sustentable por parte de las comunidades. Y muy interesante, México adoptó ese concepto en su ley, en su legislación de áreas protegidas. De ahí que se empezara a decretar reservas de la biosfera, que es una de las varias categorías de áreas protegidas que tenemos en Oye, esto fue en los 80s. En los 80s. De hecho, Siancán se decretó en 1986. Uh-huh. Y es una reserva de la biosfera bajo la legislación mexicana y reconocida por la UNESCO. Entonces es muy interesante. Y eso abrió todo el paradigma de darle ese sentido social a las áreas protegidas en México, que no ocurre necesariamente en todos los países, pero en México es algo que tenemos que entender muy bien. Las áreas protegidas son para ayudarnos a las personas, para ayudarnos a las comunidades, a la sociedad, a tener un desarrollo sustentable, un verdadero desarrollo. ¿De qué manera nos ayudan? Por ejemplo,
un ejemplo muy concreto por una comunidad local, lo que te comentaba hace un momento de la pesca de la pesca de langosta, claro. O el ecoturismo. Siancán es el principal destino ecoturístico por lo menos de la península de Yucatán, uno de los principales de México, y es un ecoturismo que es operado directamente por las comunidades locales. El beneficio de ese turismo es para y por las comunidades locales. Entonces se genera economía en las comunidades gracias a estas actividades productivas. Pero además, por ejemplo, nos ayuda a preservar el manglar, que nos protege contra la marejada de las tormentas en los huracanes, o ayuda a limpiar el agua, o nos ayuda a proteger la vegetación de una costera, que es la que permite tener playas que nos hicieron famosos en el mundo. Somos un destino de sol y playa que nos estamos quedando sin playas. Sí, terrible. Entonces nos ayuda a cuidar esos recursos naturales a favor del desarrollo. Muy bien. Gonzalo, yo creo que tema hay mucha tela todavía donde cortar. Si te parece bien, mañana nos acompañas nuevamente para terminar con este programa. Encantado, muchísimas gracias. Gracias, vamos a un corte, regresamos, no se vayan.